La paz de Cristo, hermanos. Quiero compartir con ustedes una reflexión bíblica a partir de la cita de Deuteronomio 6:4 que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es una de las declaraciones más importantes que tiene la Escritura. Yo diría que es la más importante lección que nosotros debemos aprender. Lo primero que debemos aceptar es que cuando se habla de mandamientos de Dios, más que una orden, estos expresan el carácter y la naturaleza de Dios. Por eso, esta cita bíblica se corresponde a la más importante lección que tiene la Escritura. La naturaleza de Dios como un Dios único. Esa premisa entre nosotros no solamente sirve para controvertir a los que no tienen esta revelación, sino que además tiene sus consecuencias prácticas. Esta lección se la enseñó el Señor a Moisés y le pidió que la transmitiera al pueblo de Israel y aún más a los hijos de los israelitas. Una lección que si ellos la aprendían, tenía como consecuencias que les iba a ir bien, porque la expresión es bien enfática cuando dice para que te vaya bien en la tierra. Fue una lección que Moisés, en acato a lo que el Señor le había pedido, la transmitió al pueblo. Pero fue una lección que fue colocada en el estante de los recuerdos. Y 1500 años después, un escriba le pregunta al Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne, ¿cuál era el principal mandamiento? Él le recordó la lección, esa que habían olvidado, y le dijo, la principal lección es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero le añadió una segunda parte que depende de la primera. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta declaración, Pablo la describe como el resumen de la ley y los profetas. Y justamente es el apóstol Pablo el que en la carta a los Efesios repite la lección. En el capítulo 4 de su carta a esta iglesia, él dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis conforme a la vocación con que fuisteis llamados. Y esa vocación implicaba personas humildes, pacientes, que soportan, que se unen en amor. De manera que el hecho de que Dios es uno tiene sus incidencias prácticas. Nosotros también debemos ser uno. Cuando esto se rompe la unidad. Y Pablo le tiene que recordar a la iglesia en Corinto que vivía en contiendas, en divisiones, en partidismo, a partir de una pregunta clave que él les dijo: ¿acaso está dividido Cristo? Bueno, Él no está dividido y nosotros tampoco podemos estar divididos. Cuando el Señor se manifestó en carne, encontró un mundo dividido entre ricos y pobres, esclavos y libres, judíos y griegos, hombres y mujeres. Pero en la dispensación de los tiempos, dice la carta a los Efesios, Él se propuso reunir todas las cosas en Cristo. Y lo que no hizo
Ni Napoleón Bonaparte, ni Simón Bolívar, ni el prócer argentino Manuel Belgrano lo ha venido a hacer nuestro Dios. Y lo hizo. Y he aquí la iglesia del Señor, donde todos nos relacionamos declarando que somos el uno para el otro importantes. Por eso, la gran lección es que sigamos siendo uno. El Señor Jesús, en Juan 17, habla de la importancia de la unidad en 3 aspectos. Lo primero, la naturaleza de la unidad, que es esencial. Lo segundo, el método de la unidad, que es el nuevo nacimiento. Y lo tercero, el propósito de la unidad, que tiene que ver con que el mundo conozca y el mundo crea en el Señor Jesucristo. Sigamos y acatemos y vivamos la gran enseñanza, la más importante, que si Dios es uno, nosotros también somos uno. Eso es lo que nos ha permitido caminar 82 años. Y la Iglesia seguirá adelante bajo esta bandera, bajo esta enseñanza, hasta que Él venga a levantar su Iglesia. Les animo, les invito, los exhorto a que cada día estemos más unidos los unos con los otros. En la Iglesia del Señor y cumpliendo la misión que Él nos ha encomendado, es alcanzar a todos los que no conocen al Señor Jesucristo, para que ellos también sean uno con nosotros. La paz de Cristo y que Dios les bendiga.